Vamos a empezar inmediatamente con la lección de hoy, porque igual es larguita lo que nos corresponde ver hoy día. Pero vamos a ir viendo pregunta por pregunta y en la parte donde hayan alguna consulta o quieran agregar algo, entonces ustedes van también aportando. Entonces nosotros estamos no sé si es el mismo libro, yo aquí tengo la página 15, no sé si es el mismo. ¿Cuál es la lección, tía? Parábola 3, el buen samaritano. En la página 10. Ya, entonces otro libro, es que yo tengo el librito, entonces otro. Yo no lo pillé, igual lo tenía, pero en la página 10. Ya, hemos pasado 2 parábolas, la primera fue lo nuevo y lo viejo, haciendo énfasis en los odres, ¿cierto? El odre viejo, el odre nuevo. Después el sembrador, ¿cierto? Hablando de la semilla y lo que era el sembrador. Hoy día vamos a ver el buen samaritano, que lo tenemos en la Biblia, en Lucas capítulo 10, del versículo 25 al 37. ¿Ya? Del versículo 25 al 37. Lo vamos a leer para luego empezar con las preguntas, ¿ya? Aquí yo no sé si vamos a poder, lo leo yo, lo vamos leyendo cada uno, un versículo. Ya, le voy a pedir aquí que ustedes vayan viendo, voy a leerlo yo y después las preguntas ustedes van a hablar harto, así que voy a leerlo yo. Dice, Jesús narra la parábola del buen samaritano en Lucas 10, del 25 al 37. Dice, y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién fue de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Ese es el respaldo bíblico de la cual está basada esta lección, que es el buen samaritano. Y vamos a empezar entonces con las preguntas. Y la primera pregunta, le voy a pedir a Catalina que ella lea la primera pregunta con su respuesta. Ya, dice, esta parábola es contada por Jesús como consecuencia de una pregunta que le hacen, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Ya, aquí en la primera estamos viendo algunas cosas y ya nos vamos a ir deteniendo en algunas. La número 2, Fernando tengo aquí, ¿él tenía el material? ¿Lo tiene ahora? Sí. Ya, para que leas por favor la pregunta 2. Ya, espérame, que tengo que cambiar. ¿Quién le hizo esta pregunta? Ya, Espérame. ¿qué le hizo? Sí. ¿Quién le hizo esta pregunta? Ayudemos. Por favor. Como buen samaritano, ayudemos. ¿Cuál es la respuesta? Un maestro de la ley. Igual le puse Maestro de la ley. Sí, igual le puso el maestro de la ley. Ya. Un intérprete de la ley. Ya. La versión Reina Valera dice un intérprete de la ley, ¿cierto? ¿Quién le hizo la pregunta? El intérprete de la ley. O las otras versiones, no sé quién estará usando otra versión, ahí pueden salir quizás
un maestro, no sé cómo puede salir en otra Escriba. versión. Un escriba, claro. Un escriba. Los escribas y fariseos eran los intérpretes de la ley en ese tiempo. Número 3, Mayra. No voy a activar el micrófono. ¿Qué trabajo hacían en Israel estas personas? No sé, es que no hice la tarea esta vez. Así que voy a buscar la respuesta. Ya. ¿Quién la puede ayudar con la respuesta? Yo le ayudo. Ya. Los intérpretes de la ley se dedicaban a estudiar la palabra, como el Antiguo Testamento, lo que era en ese Ya. tiempo el Antiguo Testamento. Eran expertos, ¿cierto? La ley de Moisés. Ya. Número 4. Xavier, ¿está Xavier? Sí. Sí, tía. Ya. La número 4. ¿Qué título académico actual tendría este intérprete de la ley? Título académico sería semejante a profesor. Ya. ¿Otra respuesta? O Un Teólogo. abogado. Un abogado. Yo le Teólogo puse yo puse teólogo. igual. Teólogo. Yo le puse un Teólogo abogado igual, o igual es juez. una carrera. Yo le puse Igual le puse un abogado o juez. abogado. Un abogado. abogado. Juez también le Ya. puse igual. Ya. O sea, sería todo aquel que es experto en la ley en estos tiempos. Bueno, y hablando específicamente de lo que son de la Biblia, serían los teólogos, que se especializan, ¿cierto?, en estudiar la palabra. ¿Ya? Pero usted ahí lo colocamos yo igual en la lección, en mi trabajo acá de antes, abogado, todo lo que tenga que ver, un juez también conoce, al revés del derecho, tiene que conocer la ley, entonces son conocedores de la ley. Ya. Entonces ahí le pueden colocar lo que ustedes ahí estuvieron, pueden agregar otros, los otros que nombraron. Ya, número 5. Benjamín. Que para ello era comer a... No, tengo que leerla. Ah, chuta. Así. Número 5. ¿Qué significaba vida eterna para ellos? Y bueno, esa no la tenía muy clara, no sé si está bien, pero por lo que habíamos hablado con la Dani era como que ellos trataban de conseguirlos por sus actos. Ya. ¿Otra respuesta? Connie. No, esa no la hice, porque no la caché. Ya. ¿Quién tiene esta respuesta? Es que yo lo que había puesto era que como que ellos se basaban en que las cosas como que la vida eterna se alcanzaba por eso, por las cosas buenas que ellos hacían en la vida o sus buenas obras. Po. Eso es al menos lo que yo buscaba, que es diferente a lo que realmente es. Po. Pero no sé si se relaciona quizá o no. Sí, sí, está bien. La idea es esa. O sea, ellos ¿Sí, Patito? Yo creo que para ellos significaba una vida después de esta tierra. Sí, pues, igual puse lo mismo. Puse de que ellos creían, porque dice qué significaba para ellos. Yo creo que y a lo mejor, no sé, interpretaban que ellos no morirían si seguían ciertos cánones, ciertas reglas, ciertos dogmas. Yo creo que eso parece lo que queremos nosotros ahora, supongo. Sí. Igual como que pensé que creo yo que no es distinto a lo que nosotros entendemos como vida eterna, porque es como la vida, como la presencia de Dios después de la muerte humana, física. Ya. Pienso. Sí. Sí, ¿qué significa vida eterna para ellos? Claro que significa, ¿cierto? Algo relacionado con Dios. Pero sí ustedes dijeron un punto importante, que es algo que la vida eterna para ellos era algo que lo merecían ellos. ¿Ya? Puede ser como una Es algo especie que como de merecían ellos. recompensa, como de Como premio. un premio. Así. Sí, también sí, porque la vida eterna para ellos era eso, po. ¿Y haciendo qué? Es donde dice que ellos sabían que amando a Dios y amando al prójimo ellos iban a heredar la vida eterna. O sea, es como ellos
para ellos la vida eterna era el favor de Dios, pero que lo merecían ellos, que era como un premio para ellos, merecido. ¿Ya? Seguimos, la número 6, Denise. Ya dice, el intérprete le da a Jesús el título de maestro. Ya. La número 7, Eliezer. Jesús le contesta en la forma típica de los rabinos judíos, es decir, con una pregunta. ¿Cuál fue esta? ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo la interpretas tú? Ya. Esa es la versión. Como Reina Valera con NBI fusionada. Ya. Ya. Número 8, Gonzalo. El intérprete de la ley responde a Jesús con un resumen de la ley. La primera parte de la respuesta está tomada de Deuteronomio 6 del 4 al 5, llamada Shema. Shema. Ya. ¿Qué podemos hacer ahí? ¿Puede explicarlo, resumirlo? Como que no lo tengo muy claro, no quiero meter las patas. Ya. Leamos la primera parte. Yo sé que es larga el apéndice acá, porque van explicando estas ciertas palabras. Ajá. ¿Puedes dar vuelta en la página en la 65? Sí. Y ya y leer una parte, no sé si todas. Igual leámoslas todas ya, para que podamos entender bien lo que es la Shema. Sí, ya. Deuteronomio 6 del 3 al 9. Escoge Israel, es conocido como Shema, ya que se refiere a escuchar la voz de Dios y significa no solo oír, sino fundamentalmente obedecer. Los profetas la adoptaron como palabra introductoria para dar peso divino a sus profecías o mensajes proféticos. Según ellos, Israel debía ser reconocido como el pueblo que escucha y se esperaba que escucharan, es decir, que obedecieran. Parte del verso señala, el Señor nuestro Dios es el único Señor, para enfatizar que lo primero que Israel debe reconocer es que el Señor es uno. Es el credo israelita que reafirma la unicidad y la singularidad de Yahvé, Dios de Israel, tal como aparece en Zacarías 14:9, y el Señor reinará sobre toda la tierra. Aquel día el Señor será el único y único será su nombre. Esta confesión recoge el sentido último del culto y de la vida del pueblo. En este reconocimiento radica la esencia de su cultura religiosa, ética y política. Se le pide a Israel que ame a este único Señor con todo su corazón, toda tu alma, todas tus fuerzas, evocando los ejes teológicos del libro de Deuteronomio: un Dios, un pueblo, una ley, un santuario y una tierra. Cuando se refiere a escuchar estas palabras, hace referencia al objeto central del llamado divino, porque son las palabras consignadas en el libro de la ley, Eso es lo que todo israelita debe escuchar, guardar, inculcar y enseñar a sus descendientes. Esas palabras son sabiduría e inteligencia, así otros pueblos reconocerán en Israel una nación sabia. Al referirse a escuchar hoy, destaca que es algo del presente, no algo que quedó en el pasado. Ese hoy recoge uno de los términos más utilizados en el libro, es el hoy de Dios. El kairos o tiempo oportuno, la permanente actualización de la alianza o pacto o del proyecto liberador de Dios. La orden contemplaba también atar las palabras a la muñeca de la mano y a la frente como marca y señal. Obviamente era una expresión figurativa que indicaba la necesidad del permanente recuerdo, pero después los escribas lo tomaron al pie de la letra y escribieron el Shema en pequeños rollos de papel colocados en una cajita para ser llevados sobre la frente y bajo el brazo izquierdo, dando lugar a las filacterías citadas en el Evangelio. De la misma manera, el rollo llamado Mesuzá, que contiene el Shema, se pegaba a la derecha de la puerta de las casas judías y se tocaba con reverencia al salir o al entrar.
En conclusión, el Shema es la declaración más profunda de un judío consagrado a Dios y es el resumen de su fe. De allí que Jesús mismo lo citó al declarar el primer mandamiento como centro de la vida ante Dios. Entonces ahí ya tenemos claro lo que es el Shema, ¿cierto? Escucha, oye Israel, es la parte donde se hace énfasis para que se pueda entender la palabra. ¿Continuamos? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Algo que agregar? Ya, continuamos. Número 9, Andrés. La segunda parte de la respuesta del intérprete está tomada de Levítico 19:18. ¿Lo leo? Está ahí, es la pregunta. Que dice, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Jehová. Se interpretaba tal mandamiento de amar al prójimo, ya que lo exigía la ley, pero el texto literalmente dice que tal prójimo debía ser tu mismo pueblo, es decir, otro israelita. De allí la pregunta, ¿quién es mi prójimo? Ya. ¿Alguna consulta en cuanto a esto? ¿Vamos bien? Muy bien. Ya. Número 10, Connie. Dice, el diálogo lo termina Jesús con una frase final. Bien has respondido, haz esto y vivirás. Es decir, no solo debes saberlo, debes hacerlo. Así le contestó Jesús a este intérprete de la ley. Número 11, Daniela. 11. Sí. La intención del intérprete era probar a Jesús, es decir, constatar si sabía o no de la ley y tal vez averiguar qué opinaba del amor a los gentiles y también para justificarse. Ya. Ahí después cuando ya terminemos vamos a irnos dando cuenta de algunas cosas que están acá, porque es bien extensa la lección, pero de ahí vamos a ir viendo la relación que tiene y vamos a entender claro lo que significa esta parábola. La número 12, ¿quién va a estar, Patito? Sí, dice, ¿qué significa justificarse? Bueno, acá dice un proceso de validación para algo o alguien. ¿Ya? Como eso. Como dar dar algún un argumento para excusarse de algo o para aseverar algo así. Ya. ¿Alguna otra respuesta que quieran compartir? ¿Quién tiene otra respuesta? Yo le puse algo similar a lo del pato. Ya. Le puse que significaba que quería como cubrir, explicar o darle un sentido a sus acciones. En este caso, como a la pregunta que le estaba haciendo a Jesús. Ya. ¿Qué contestó? ¿La Cata? Ya, muy bien. Ya, sí. Por ahí va la idea. O sea, el significado, como ustedes dicen, tiene que ver con querer aparecer como una persona justa. Querer aparentar ser una persona justa. Eso es lo que significa justificarse. El querer aparecer como un hombre justo, que cumplía la ley. En cuanto a este intérprete de la ley. Ya. Número 13. ¿Quién más está? Mónica. Ya dice, ahora Jesús le cuenta una parábola acerca del amor en acción, es decir, de la misericordia. Griego, eleos. Misericordia, que significa caridad o piedad. O como ustedes, algunos lo han estudiado igual, misericordia, que yo sé que varios lo han explicado lo que significa la palabra misericordia. Que Dios puso
su mirada, su corazón en nuestra miseria. Eso es como, bueno, eso uno lo aprendió igual, que Dios pone su mirada en nuestra miseria, ¿no? Número 14, Claudia. Ya, la 14 dice, describa los personajes de la parábola. Primero, el hombre que descendía. Segundo, los ladrones. Tercero, un sacerdote. Cuarto, un levita. Y quinto, un samaritano. Ya. Aquí nos adentramos netamente a lo que es la parábola, o sea, el ejemplo que usó Jesús para poder explicarle al intérprete de la ley quién era su prójimo, ¿ya? Entonces aquí vamos a ir viendo lo que pasó con esta explicación que Jesús le estaba dando a este intérprete de la ley. Número 15, Catalina. Ya. ¿De dónde descendía el hombre de la parábola? De Jerusalén. Ya. ¿De dónde descendía? Ya. Número 16, Fernando. Chimi, disculpe. ¿Sí? Que igual están, hay otros chicos igual que están, que faltaron en la primera ronda. Ya, dime. Porque está el Franco, el Brian, la Génesis y el Mati León. Franco, la Génesis. El Mati está de oyente, creo, ¿no? Sí, eso leí. Sí. Por eso no lo he tomado en cuenta. Brian, el Franco, la Génesis están disponibles. Ya. Entonces, ya, le vamos a dar la oportunidad a ellos, entonces. Vamos en la número 16. ¿A quién le dije? A Fernando. ¿Yo? Sí. ¿Por qué se usa la palabra descender? Si nos vamos a la Biblia, ya no entiendo. Ya. No, pero no te preocupes, aquí estamos todos para ayudarnos. A ver, ¿quién le va a ayudar a Fernando en esta respuesta? Igual estaba peluda eso, porque no sale como explícitamente en la Biblia. Mira, Chimi. Sí. Yo estuve investigando un poco, a lo mejor estoy equivocado, pero por lo que leí, salía de que de Jericó a Jerusalén habían aproximadamente 27 kilómetros, entonces había un desnivel geográfico importante. O sea, igual hubo un desgaste de parte de la persona que fue para allá. Sí, igual tuve... Exactamente. Igual... ¿Alguien está hablando? Es como ir de aquí a Coyipullo. A pata. Sí. No, que decía que era como 1000 metros. ¿Pero por qué dice descender? Sí, ¿quién iba a hablar, Daniela? Sí, es que yo lo estuve buscando en internet igual en una página, espero que esté buena la información, pero decía que, por ejemplo, Jerusalén es una ciudad que está como a 762 metros, no me acuerdo si metros, sí, sobre el nivel del mar, y Jericó está como más de 200 metros bajo el nivel del mar. Entonces son ciudades cercanas, pero que están en posiciones geográficas distintas. Exactamente. Muy bien, Daniela, así es. Jerusalén estaba en una altura, por eso es que Jerusalén fue la ciudad que todos querían, porque estaba en un lugar estratégico, estaba en altura, por eso dice el descender, descendió Jericó, y claro, eran esos kilómetros que dice el Andrés, igual ahí estuve leyendo, era bien largo el trayecto que tenían que caminar y todo, y era un trayecto muy peligroso, por eso le sucedió esto a este hombre, ya. Pero ahí vamos viendo entonces la número 16, porque decía descender, porque Jerusalén estaba en una altura, ¿ya? Y ahí, no sé, ahí... Sí, dígame. Lo que pasa es que igual estuve buscando en una página, de hecho se lo compartí a la moda, no sé qué tan bien esté, pero hacía como una analogía entre Jerusalén, lo voy a leer lo que puse. Dice que era como una manera de expresar que bajaba de Jerusalén, que era como una ciudad santa, al pecado que era como representado por Jericó, y que era una manera de representar nuestro pecado cuando nos apartamos de Dios. Y el samaritano que ayudó al judío
era como una manera de representar a Jesús. Eso es lo que yo leí, pero no sé qué también. Igual quería compartirlo por si acaso. Es que sí, no, si no está mal, porque en realidad es como una aplicación esa, más que una interpretación, es una aplicación. Está diciendo a quienes pueden representar. Y claro, por el buen samaritano, de todas maneras, Jesús que dio la vida por todos nosotros, o sea, no hay mejor buen samaritano que Jesús. Pero está bien porque son aplicaciones, no son interpretaciones de la palabra. Entonces no está diciendo como haciendo la vida para nosotros en este tiempo. Número 17, Franco. Ya, dice, ¿hacia dónde viajaba? Y viajaba hacia Jericó. Hacia Jericó, ya. ¿Qué le recuerda la palabra Jericó, la ciudad? Las puertas. Los muros de Jericó. Los muros de Jericó. Ya. Y eso es una historia de... ¿Quién estaba al mando ahí? Josué. El Antiguo Testamento, ¿cierto? Josué. Exacto. Muy bien. Muy bien. Ya, esa era la ciudad, Jericó. Número 18, Génesis. Ya. Dice, ¿qué le sucedió? La respuesta es, lo asaltaron unos ladrones. Ya, muy bien. Número 19, Brian. 19. ¿En qué estado lo dejaron? Medio muerto. Ya, medio muerto, ¿cierto? ¿Alguien más tiene que agregar algo a esta pregunta? Y ahí Brian dice algo más. La pregunta 19. ¿En la Biblia? No en la lección. En la pregunta no. Pero no especifica la 20. La 20 la otra tía. No está en el digital, esa parte. Ya. Lo que pasa es que yo tengo otro libro ya. Es que dice que la palabra herido en griego es trauma. Eso significa la palabra herido en griego. Sí, ya, pero es que este libro es del mismo hermano, pero le agregarían algo. Ya. Mayra, la número 20. Y aquí vamos a ver a los personajes. ¿Quién nos va a enseñar? La leo nomás, sí, porque no la tengo. Ya, pero ahí Dice, vamos ayudando. Ya. El viajero queda en estado de moribundo y aquí hay 3 personajes que al pasar lo ven, pero reaccionan diferente. El sacerdote viéndole. Pasó de largo. Pasó de largo. Ya. Y el otro. Igualmente el levita viéndole. Pasó de largo. Y el samaritano viéndole se acercó, creo, porque fue movido a ayudarle, algo así. Misericordia. Misericordia. Ya. La letra B, igualmente el levita, el levita se acercó, llegando cerca, dice. Llegando cerca, pasó de largo. El sacerdote, dice la Biblia, pasó de largo nomás. Pero este dice que llegando cerca pasó de largo. O sea, tuvo un poquito más de acercamiento hacia el ya. La número 21. Vamos con Xavier. ¿Qué significa tal concepto? Ahí entiendo que se refiere a la misericordia, ¿cierto? A la misericordia. Ah, ya. Sentir compasión por los que sufren y ofrecerles ayuda. ¿Ya? ¿Alguien más tiene otra respuesta? Yo le puse como que sintió un deseo de ayudar a la persona. ¿Cuál es la pregunta, Techa? ¿La 21? Sí. La 21, ¿qué significa misericordia? Yo puse otra cosa, no sé. Yo puse romper paradigmas. Ya. Yo le puse sentimiento de piedad que se tiene ante la desgracia de alguien. Ya. ¿Qué otra respuesta? ¿Hay otra?
ustedes porque aquí no dice el concepto, algunos lo pueden buscar, otros a lo mejor lo dijeron así en cuanto a la idea. Y claro, lo que dicen ustedes, movido por compasión, como decía adelante, piedad, como dijo Connie, que es un sinónimo. Entonces el concepto esto de que el samaritano viéndole se acercó porque fue movido de misericordia, es que él tuvo compasión de esta persona herida. Ya, 22. Vamos con Benjamín. Ya, dice, ¿qué relación había entre judíos y samaritanos? Y la respuesta puse que no se trataban bien entre sí. ¿Ya? No se trataban bien, dice la Biblia. Se odiaban, decían en otra versión, que había un odio entre judíos y samaritanos. Y la número 23, ¿a quién le corresponde? A Denise. Ya, dice, investigue por qué no eran buenas las relaciones entre ambos pueblos. Bueno, encontré hartas cosas, pero como que llegué a la conclusión de que los dos pensaban, tanto los judíos como los samaritanos, que tenían la razón, que estaban en lo correcto, en lo que ellos pensaban. Entonces al final los samaritanos decían, no sé, porque había que adorar en tal templo, pero mientras los judíos decían, no, es que hay que adorar en el templo que está en Jerusalén. Y así, pues muchas diferencias que tenían entre ambos por lo mismo. Cuando querían hacer una obra los judíos, ahí iban los samaritanos y los molestaban, por ejemplo, y así. Pues. Entonces al final ambos, como mi conclusión era que creían que estaban haciendo lo correcto según sus como normas o principios, pues. Pero al final estaban mal y Jesús transgredió todo eso. Eso. Ya. ¿Otra respuesta? Tía Chimi. Diga. O sea, yo en el libro, cuando lo hicimos esa vez la lección, yo tenía escrito, me la sé, pero me da flojera escribir. Eso tenía pues escrito y ahora trataba de acordarme qué era, pero no. No sé si está bien de lo que recuerdo, pero era porque los judíos trataban como de inmundo a los samaritanos cuando se separaron las dos Israel y lo invadieron los asirios. Ahí se mezclaron pues, las costumbres judías con las de otros lugares, y ahí los judíos, yo tengo entendido que tallaron de inmundo a los samaritanos. Ya. ¿Alguien más buscó, indagó en esto? Yo le puse que Israel se comenzó a mezclar con pueblos paganos y empezaron a adorar a otros dioses. Desde Jezabel en adelante, como que ahí se empezó a impulsar todo eso. Jezabel parecía Acab, no estoy muy segura, pero por ahí en adelante se empezaron a mezclar y ahí ya empezaron a adorar y a idolatrar a otros dioses. Ya. Bien, están las acotaciones. ¿Alguien más? Ya, pero es lo que decían ustedes, los judíos eran descendientes puros de Abraham, o sea, ellos venían del linaje de Abraham de manera pura, sí. Pero los samaritanos, como decía Connie, fue una raza mezclada. Cuando después el pueblo de Israel se fue al exilio, ahí se comenzó a mezclar con otros pueblos. Entonces eran como judíos mezclados con otras naciones. Y por eso los judíos que eran puros, la raza pura judía, comenzó a tenerle ese desprecio, porque se habían mezclado con otros pueblos paganos, o sea, era una mezcla de pueblos. Judíos más, eran mestizos en este caso, digámoslo así. Y claro, pues tenían otras costumbres. ¿Tía Chimi? Que el pueblo de Israel. Siga. ¿Sí? Tía Chimi, una consulta. ¿Y por qué se les llamaba samaritano? No sé, porque lo único que sabía que era porque cuando se dividieron quedó como capital Samaria, el pueblo de Samaria. Pero le decían samaritano porque se concentraban ahí. Sí. Porque ahí estaba la mayor parte de los mezclados. Es como que todos se fueron, como se separaron. Entonces como que fueron todos a vivir ahí. Estaban como reunidos. Ok.
Sí. Es un estudio anterior, parece que estuvimos estudiando esto. Por eso, pero claro, se acentuó esta mezcla en ese lugar. Entonces, bueno, llamaban los samaritanos. Ya, vamos avanzando. Ya sabemos por qué se odiaban los samaritanos y los judíos. Número 24. Vamos en Eliezer. A lo mejor es bueno que leas una y de ahí la letra A, por ejemplo, y la otra lo voy diciendo. ¿Cómo? ¿Leo la pura? Sí. Ya. Se detuvo y se acercó. Ya, pero se supone la pregunta, Eliezer, por favor. Sí. Ya. El samaritano realiza varias acciones. A. Se detuvo y se acercó. Eso es lo que hizo el samaritano. Gonzalo. Vendó sus heridas. Letra C, Andrés. A lo mejor estoy equivocado, pero puse, por lo que yo estoy con la Biblia de Reina Valera, puso en las heridas aceite y vino. Sí. Muy bien. Letra D, Connie. Lo subió a su cabalgadura. Ya. Letra E, Daniela. Lo llevó al mesón. Ya. Letra F, Patito. Cuidó de él. Ya. Letra G, Mónica. Antes de partir, al otro día gastó de su dinero 2 denarios. ¿Cuánto eran 2 denarios? ¿Alguien investigó? Un denario era harto. ¿No? Ya. Era el salario de 2 días de trabajo de ese tiempo. En cuanto a la cantidad no tengo, solo sé que el salario de 2 días de trabajo. No sé si alguien buscó la cantidad, pero al menos eso es el salario por 2 días de trabajo. Eso le pagó o gastó. Letra H. En NBI dice que gastó 2 monedas de plata. Ya. Han sido como 10 lucas o algo así. O Dice sea, en a teoría moneda de ahora. que son $2. No sé. No sé si será real. Es pero... que depende de la moneda de hoy. Pues. Es que hay que actualizarlo. Claro. Entonces debe ser más. Sí, más. O sea, no. Sí. Sí, más. Pero en ese tiempo, como decía, era el salario de 2 días de trabajo. O sea, 2 días de trabajo fue el gasto. Letra H, Claudia. Fue aval de los gastos futuros del herido, le dijo al mesonero, cuídalo, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Ya, letra I, Daniel. Es decir, cuando regrese. Está prometiendo que volverá a ver cómo está el herido. Ya, aquí va a volver a ver el herido. ¿Qué más? ¿Alguien colocó algo diferente? Iba a volver y iba a pagar. Ya. Iba a volver a cumplir su promesa, ¿cierto? Prometiendo que volverá a cumplir. Número 25. Ya vamos avanzando. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? ¿Algo que acotar? Ya. Avanzamos entonces a la número 25, Catalina. Ya. Jesús cierra esta parábola con una pregunta al intérprete de la ley. ¿Cuál de los 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Ya. Número 26, Franco. Ok, el intérprete responde lo que es obvio.
el que usó de misericordia con él. Y número 27, Fernando. No está. No está. Ya. Génesis. La 27 dice, y Jesús termina la conversación con un categórico mandato. Ve y haz tú lo mismo. Es decir, prójimo es el que realmente actúa, no el que pasa de largo ante la necesidad del caído. Ya. Aquí termina lo que digamos la lección. Aquí termina lo que es la historia del buen samaritano, ¿cierto? Que nace, ¿cierto? Esta parábola, este ejemplo de una pregunta que le hizo el intérprete de la ley a Jesús. Y como Jesús era muy, digamos, claro para su enseñanza, tomó este ejemplo del buen samaritano para explicarle una verdad. Y aquí es donde nos vamos a centrar. ¿Cuál era la idea central de esta parábola? ¿Cierto? Vimos la historia, Jesús le contó la historia de un hombre que salió, ¿cierto?, bajó de Jerusalén a Jericó, que fue herido, fue asaltado, fue dejado como muerto. Pasaron 3 personas, ¿cierto? Primero un sacerdote. Y aquí me gustaría preguntar, antes de pasar a la idea central, ¿quién era un sacerdote? ¿De dónde venían los sacerdotes? De Aarón. Ya. ¿Qué hacían ellos? Estaban en el tabernáculo. Ya, pero eran las personas que llevaban a cabo los ritos religiosos, ¿cierto? ¿Sí, Mónica? Como un pastor, digamos, se le llama un cura. Ya, sí, sí, pero era un religioso, o sea que se dedicaba a los ritos, a llevar a cabo los ritos religiosos, ¿cierto?, en el templo. Y un levita, ¿quién era? Como el encargado de alabanza. Él es el que era encargado del tabernáculo de estar adentro y tiene que ser como prácticamente libre de pecado para poder estar ahí. Ellos eran... ¿Alguien buscó quién era un levita? Bueno, estaban en el libro Levítico, me acuerdo. Sí, ellos provenían de la tribu de Leví y ayudaban a los sacerdotes con los... No, ellos eran los que ayudaban a los sacerdotes en las labores del templo. ¿Ya? Es como que los que cuidaban, el santuario, ayudaban a los sacerdotes a preparar los sacrificios. Ese era el rol que tenía un levita. Entonces, cuando nosotros vemos que pasó el sacerdote, que era un religioso, se supone que el sacerdote era el que tenía esa comunión con Dios, ¿cierto? Y era la que intercedía así para el pueblo. El levita era una persona que también tenía contacto con el sacerdote y estaban en el templo sirviendo, pero acá lo vemos en una actitud totalmente distinta frente a la necesidad de una persona. Y está el samaritano. Ahora, ¿qué es lo que aprendemos nosotros de esta parábola? Y aquí yo quiero que la mayoría pueda dar su respuesta. No sé si le pregunto a ver quién quiere o les voy a decir los nombres. Diga el nombre nomás, tía. Ya. Xavier, ¿cuál fue para ti la idea central de esta parábola? Para mí fue que debemos amar al prójimo sin importar tal vez si es pecador o si no ha ofendido también, o sean tal vez distintos bandos, por así decirlo. Ya. ¿Eso? Sí. Ya. Mayra, ¿qué aprendiste tú de esta parábola? ¿Cuál es la idea central de esta parábola para ti?
Parecía lo que dijo el Xavier, pero también que tenemos que estar dispuestos siempre a ayudar con nuestra mejor disposición. Ya. Ahí agregó algo más la Mayra. La disposición, ya. Acá tengo Génesis. Yo puse dos cosas. La primera de ellas es que el típico frase o versículo que ama a tu prójimo como a ti mismo. Y la segunda es que quien no demuestra su amor es porque no conoce a Dios. Hay un versículo en la Biblia que presenta ese dicho, que es cuando hablan ahí. Ya. Catalina, tu respuesta. Ay. Pero un poquito. Ya, ahora sí. Ya, yo le puse, ahí sí, mira, mi hermano por acá está recién despertando, así que no la vean. Ya, lo que pasa es que yo puse, sí, como parecía lo de la Mayra y el Xavier, pero básicamente como no hacer como la vista gorda a pequeñas situaciones que se nos presentan día a día, porque creo que es como más que todo eso es lo que intenta representar Jesús, como las pequeñas situaciones o problemas que se nos presentan en la vida cotidiana y que son quizás muy pequeñitos, pero no le ponemos el enfoque o la ayuda que quizás deberíamos como aportar como cristianos, siento yo. No sé, algo así. Ella dijo, agregó algo más que no ser indiferente ante la necesidad. Benjamín. Ya. Bueno, igual le puse algo parecido, pero le puse que a pesar de nuestras diferencias o conflictos que tengamos con la persona, debemos ayudarlas y tener la misma misericordia que tuvo el samaritano porque Dios la tiene con nosotros. Ya. Ustedes van anotando. Él dijo algo de a pesar de la condición de la persona, o sea, que estemos bien o no estemos bien con esa persona. ¿Algo así, Benjamín? Sí. Aquí tenemos, a ver, a Brian. ¿Me escucha bien o no? Excelente, sí. Ya, yo rescato que el samaritano representa la forma en que nosotros deberíamos actuar cuando estamos en presencia de alguien que tiene una necesidad y que nosotros podemos ayudarlo. Ya. Y eso. Ya. Ahí vamos anotando. Yo voy agregando algunas cosas aquí. Podemos ir ayudando con la respuesta. ¿A quién no le he preguntado? ¿A Franco? ¿Qué aprendiste de esta parábola? Bueno, ya he dicho mucho que igual entendí, pero también en parte recopilando que no tenemos que ser distintos a los demás, demostrar que somos hijos de Dios, que conocemos su amor y su misericordia, y en otra parte que no podemos ver como a los ojos a una persona que no sabemos su origen o cómo es su interior, lo que sufre tal vez, ser empático en ocasiones. Ya. Vamos apretando más cosas. ¿Ves? Se van dando cuenta que si uno va escuchando, va agregando más cosas a su respuesta. Vamos a ir con Gonzalo. A ver, tu respuesta, Gonzalo. Yo le puse que había que tener una mirada piadosa ante la necesidad, sin distinción. Y a pesar de que eso nos exija algo más de lo que nosotros estamos acostumbrados a dar. Ya. Patito, tu respuesta. Ya, lo mismo que todo antes. Dice, la misericordia, que no me leo, dice,
Misericordia son las virtudes que guían al hombre a la deidad a la piedad y a la santidad. Y el segundo le puse cumplir el espíritu de la ley, que es el amor, es más importante que cumplir la letra de la ley, que es como lo que está, digamos, la obra de la ley, lo que hay que hacer o no. Ya. La primera era como más orientada a la misericordia y a la caridad, y la otra está orientada, digamos, al sentido más profundo que tenía la parábola de la ley. Ya. Connie. Yo me quedé con lo del HMA, como que me quedo dando vueltas y le puse que siempre hay que tener presente los mandamientos de Dios y obedecerlos, y destaqué así harto obedecerlos. Y le puse el amor y la obediencia deben ir de la mano. Eso. Ya. Daniela. Me han dicho todo. Ay. No, pero mi respuesta es bien sencillita. Yo puse que tenemos que aprender a ser misericordiosos, que creo yo que eso es lo que quiso enseñar Jesús, que tenemos que ser misericordiosos así como Dios es misericordioso, y no solamente quizás con la gente que nos cae bien, por así decirlo, sino que esa misericordia se la tenemos que mostrar a todo el mundo. ¿Eso? Ya. Muy bien. ¿Alguien me queda? Andrés. Tía Chimi, yo había puesto igual algo súper parecido a los chiquillos, que es como respuesta obvia en realidad. Pero justo ahora como que me apareció algo porque me acordé de antes que estaba escuchando a Charles Stanley que dio el mismo tema. Y él puso algo en mi corazón que yo no lo había tomado el tema porque esta parábola la había escuchado muchas veces. Y es lo siguiente, de que Jesús cuando le dice al escriba o al intérprete, le dice y le cuenta la parábola, si uno se da cuenta, nombró un levita, nombró un sacerdote y un samaritano. Y había una tradición antigua que creían, porque él trató de contextualizar la historia, que creían de que cuando se veían a alguien medio muerto se podían manchar de esa situación. Y como ellos estaban trabajando en esa élite, por eso lo puso como una comparación. Como él era un intérprete, lo comparó con alguien de su misma élite. Lo otro, Jesús es Dios, o sea, él vio su corazón, vio el corazón del intérprete y sabía cuál era la intención de su pregunta. Por algo él concluye, Jesús concluye dándole una orden, o sea, le da una orden a alguien que no conocía y le da una orden y le dice, ahora que sabes cuál es el camino para la misericordia, ve tú y haz lo mismo. ¿Por qué le dice eso? Porque seguramente no lo hacía. Entonces, me quedo con eso, con que Dios es perfecto y esta parábola no la puso por casualidad. La puso justo en un lugar donde lo más probable es que había muchos más escribas, muchos más judíos de la alta élite que estaban escuchando esto. Entonces, me quedo con que Dios es misericordioso y usó un samaritano para mostrarle que al final la misericordia trasciende a todo tipo de etnias, religiones, y el verdadero cristiano va a llevarlo a la acción. Eso. Ya, muy bien. Denise. Yo puse igual lo que han dicho, pero la Cata como que me sacó las palabras de la boca porque puse que no debemos ser indiferentes ante la necesidad. Yo me quedé con eso, y debemos amar a nuestro prójimo. Esa fue mi respuesta, bien concisa. Ya. Ya. Mónica. Ya, yo quiero igual destacar, creo que alguien igual mencionó algo leve de esto, pero lo desarrollaré más. El tema de no ser mediocres al momento de ayudar. Como el samaritano no se conformó solamente con vendar sus heridas y decirle ya que te vaya bien, ahora arréglatelas por ti mismo, sino que se preocupó de darle todo lo que necesitaba y aún más, aún por si es que llegara a necesitar. Él también se preocupó de suplir eso. Entonces, quizás nosotros a veces nuestras ayudas somos mediocres. Es como, alguien tiene frío, ya toma, no sé, una chaqueta o un café. Pero eso no lo va a ayudar como en el tiempo. Va a ser solamente en el momento. Y el samaritano se preocupó de que siguiera esa ayuda, a pesar de que él no estuviera ahí. Ya. Eso.
Y me falta Daniel. A las anteriores. Yo le puse ayudar al prójimo como nos gustaría que nos ayudaran a nosotros. Y ponernos en el lugar del que necesita nuestra ayuda. Ya. ¿Me falta alguien? Ustedes que se manejan ahí. Parece que no. ¿La Dani? ¿Fernando no está? El Eli. No lo dijo. El Eliezer. Ya. Eliezer. No lo dijo también. Bueno, aparte de lo que todos han dicho, yo le puse que nosotros podamos sentir un deseo de ayudar cuando vemos a una persona necesitada, que no sea ayudar solamente por quedar bien o porque nos vean ayudarle a otra persona, que sea un deseo de nosotros poder ayudarle poniéndolo en su lugar. Ya. Y la consejera Claudia nos faltaba. A ver, yo puse lo que a mí me habló esta palabra de cumplir el mandato que el Señor nos da de amar a nuestro prójimo, pero de amarlo, o sea, no porque una cosa es ser solidario y sentir muchas veces como compasión de alguien, a realmente amar a nuestro prójimo, o sea, amar la necesidad, sobre todo en este tiempo que estamos viviendo, el sentir como algunas personas necesitan tanto del amor del Señor como también a lo mejor algo físico. Sin, lo que igual a mí me llegó es sin hacer excepción de personas, porque muchas veces igual hacemos como diferencia, o no es más fácil ayudar a nuestra familia o dentro de nuestra misma iglesia, ayudarnos nosotros, pero mirar más allá como que nos cuesta muchas veces ampliar como nuestro territorio en cuanto a movernos a misericordia. ¿Eso? Ya. Excelente la respuesta a las acotaciones. No sé si ustedes, a lo mejor algunos en sus estudios anteriores tienen este libro que se llama 50 días de amor. Este libro explica Corintios 13, el amor. Y en una de las lecciones que habla de la bondad, tomó al buen samaritano, y a mí me gustó ciertas cosas que yo le voy a decir que son 3 puntos nomás. Que el samaritano primero estuvo dispuesto a ser interrumpido. Fue interrumpido su viaje porque él no se sabe para dónde iba. Entonces él estuvo dispuesto a interrumpir su viaje para ayudar. ¿Ya? Nosotros igual podemos estar preocupados de muchas cosas, pero de repente el Señor nos muestra una necesidad y tenemos que hacer alto. Hay que ayudar a alguien. ¿Ah? Eso. Estuvo también dispuesto el samaritano a tomarse riesgo, porque era un riesgo ayudar a una persona en ese camino peligroso, pero él estuvo decidido. Y a veces nosotros igual, o sea, si ayudo a esta persona, no sé, tendrá algún problema, no sé cómo va a actuar, qué va a decir, si le ofrezco mi ayuda. Entonces, uno también tiene que tener eso de tomarse riesgo de repente para poder ayudar a alguien. Y lo otro del samaritano es que estuvo dispuesto a pagar un precio, cueste lo que cueste, aún más allá, como decía Mónica. Entonces, el samaritano nos enseña varias cosas, pero aquí Jesús nos está hablando de que el cristiano debe ser bondadoso. Porque el sacerdote y el levita iban camino a lo mejor al templo a adorar a Dios, pero resulta que se vieron con una necesidad y pasaron de largo. Entonces muchas veces nosotros podemos estar tan preocupados de hacer cosas para nosotros que nos olvidamos que al lado nuestro hay una persona necesitada. Entonces eso es lo que nos quiere pedir el Señor. Después, y me gustó lo que dijo la Connie, que dijo, y me voy a quedar con esa frase que dice aquí también, después de haber escuchado esto, de cómo Jesús le explicó al intérprete de la ley esta parábola para enseñarle lo que realmente significaba el amor al prójimo. El intérprete de la ley lo sabía, pero no lo hacía. Por eso Jesús le colocó esto. Entonces, ¿qué queda para nosotros? ¿Qué nos dice el Señor ahora? Lo mismo que el intérprete de la ley. A ver, ve tú y haz lo mismo. Hay gente necesitada en este tiempo. Ve tú y haz lo mismo que el samaritano. Eso nos está diciendo ahora a cada uno de nosotros. Mira, porque hay harta necesidad a tu alrededor. Haz tú lo mismo como lo hizo el buen samaritano. Eso nos está diciendo, nos está dando una orden, nos está desafiando a que podamos ayudar en este tiempo. Hay muchas maneras de ayudar y yo les voy a leer algunas. Dice que me encantó este libro,
aparte de leí este otro, dice, uno puede ayudar donando sangre cuando una persona lo necesita. Uno puede preparar una canasta de mercadería y unirse a otro y ayudar a una familia que lo necesite, porque está en un problema económico. Uno puede de repente hacer una lista de personas que vemos que están necesitadas y pedir la dirección al Señor para ayudar a esas personas. Y podemos visitar a algún hermano. Bueno, ahora no los podemos visitar, pero si hay llamada, no sé, pues sabemos que este hermano está solito, vive solito, le voy a hacer una llamada. Ya eso es estar actuando en bondad hacia ese hermano. Entonces nosotros podemos ayudar de muchas maneras. Entonces, ¿qué nos dice Jesús? Aprendieron del buen samaritano. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Hagan lo mismo, porque si no va a quedar en conocimiento. Vamos a saber que tenemos que hacer el bien, pero no lo estamos haciendo. Entonces el desafío es que miremos hacia alrededor y miremos al necesitado y que podamos hacer algo. Así que eso es lo que nos enseña la lección en este día. Así que vamos a orar al Señor. No sé si hay otra pregunta, alguna cosa que más que acotar para terminar. Yo me quedé con la duda, pero es como de término porque no logro imaginármelo cuando dice que lo llevó al mesón. ¿A qué se refiere con eso? Es que el mesón era un hospedaje que era un lugar como para albergar a gente. Ya. Entonces lo llevó ahí para que estuviera. Y fui muy hasta que él volviera. Me imaginé un mesón muy literal. Encima de la mesa. Ya, muchas gracias. Ya. Vamos a orar al Señor entonces y vamos a dar gracias por esta palabra. Creo que el Señor nos ayude para poder ser como el buen samaritano y no quedarnos como el intérprete de la ley que lo sabía lo que tenía que hacer, pero no lo hacía. Le voy a pedir a Claudia que ella nos guíe en un momento de oración para dar término al tema y luego queda la persona que está acá. Señor amado, te damos gracias, Padre, porque tu amor, Señor, y tu misericordia nos alcanzan día a día. Gracias, Señor, por tu palabra. Muchas veces hemos leído, Señor, este pasaje, lo hemos escuchado, pero, Señor, nos cuesta a veces profundizar lo que tú nos quieres enseñar. Gracias, Señor, porque en esta tarde hemos podido aprender de que, así como tú mostraste amor por nosotros, compasión por nosotros, nosotros debemos ver, Señor, la necesidad y demostrar ese amor, Señor, a quienes lo necesitan. Sobre todo, Señor, en estos tiempos que estamos viviendo, donde tu evangelio necesita ser predicado, donde tu nombre, Señor, necesita ser enaltecido para muchas personas que están pasando, Señor, momentos de dolor, tristezas profundas, Señor. Nosotros como hijos tuyos debemos llegar, Señor, movernos a misericordia, como dice tu palabra, y poder realmente no encajonarnos, Señor, en solo ser cristianos o pertenecer a una iglesia, Señor, o a un grupo de jóvenes, sino que mostrar nuestro amor, Señor, hacia las personas que lo necesitan. Señor, tener ese corazón piadoso que tú quieres que tengamos como hijos tuyos. Gracias, Señor, por tu palabra. Bendigo, Señor, a nuestra consejera Chimi, Señor, bendice su familia y bendícenos a cada uno de nosotros que nos hemos recibido, Señor, esta hermosa lección que así como tú, Señor, la diste, Padre Celestial, en su tiempo a aquel sacerdote, Señor, también la podamos recibir nosotros en nuestro corazón para poder practicar, Señor, esa misericordia que tú quieres, Señor, a quien lo necesita. Gracias te damos por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.